Bueno, vamos a sumergirnos en este capítulo que es clave porque nos cuenta paso a paso cómo se desmorona toda una sociedad. Es la crónica de cómo una pequeña falla puede terminar derribando hasta el sistema más sólido que uno se puede imaginar. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta frase. Parece simple, pero es un evento sin precedentes. La primera grieta, digamos, en la base de un gigante industrial, y bueno, esto es solo el comienzo, un mal presagio de todo lo que va a pasar después. A ver, no estamos hablando de un problemita cualquiera. Esto pasó justo en el peor invierno que se recuerde. ¿Y qué pasa en esos casos? Pues era el escenario perfecto, la excusa ideal para que todos le echaran la culpa al clima, cuando la realidad es que los problemas venían de mucho más adentro, del propio sistema. Claro, es que siempre es más fácil culpar a la tormenta de nieve que pararse a pensar en por qué las cosas ya no funcionan. ¿Por qué ya no hay trenes a tiempo? ¿Por qué todo se cae a pedazos? Esa negación, esa decisión colectiva de mirar para otro lado, es justamente el síntoma clave de esta decadencia del sistema. Entonces, ¿cómo es que una sola grieta termina en un colapso total? Bueno, para entenderlo hay que seguirle la pista a la cadena de eventos. Vamos a ver cómo algo que parece tan insignificante, un simple envío de carbón que llegó tarde, fue la primera ficha del dominó. Y aquí está lo increíble. Fíjense en la velocidad de todo esto. Un retraso mínimo de un solo día y se desata una avalancha de consecuencias. En un abrir y cerrar de ojos, gente que está a miles de kilómetros de distancia lo pierde todo, se va a la quiebra. Es impresionante. Y mientras todo esto pasaba, mientras la gente se quedaba sin nada, ¿qué decía la versión oficial? Pues los periódicos decían que no había de qué preocuparse, que eran solo empresas privadas. Se minimizaba el desastre, todo en nombre de un supuesto bien común mucho más abstracto. Pero la cosa no para ahí. La onda expansiva sigue y sigue. Esta es la segunda cadena de dominós y es un ejemplo perfecto de lo delicadamente conectada que está toda la economía. Un fallo en un punto, por pequeño que sea, provoca una catástrofe en otro lado. Es una reacción en cadena. Ok, pero a ver, estos fallos en cadena no aparecen por arte de magia, no. El meollo del asunto, lo que es realmente importante entender, es la ideología que hay detrás. Una filosofía que no solo dejó que pasara, sino que lo impulsó, que lo vendió como si fuera algo bueno, una virtud. Los líderes de opinión y las figuras públicas glorificaban el sufrimiento. Era una idea que se repetía constantemente, que el sacrificio era una virtud y que las necesidades o los logros de una persona en realidad no importaban mucho. Este principio, que a primera vista suena hasta noble, se usó para justificar decisiones terribles. Por ejemplo, desviar recursos que eran críticos, como el acero para un puente, hacia otro lugar que se consideraba más necesitado. Y aquí vemos las consecuencias del mundo real, porque la filosofía no es solo un juego de palabras, tiene un costo, y en este caso el costo fue un desastre y la pérdida de vidas humanas. Las ideas tienen consecuencias. Claro que había voces que no estaban de acuerdo. Personas que defendían la lógica, la producción, el sentido común. Pero estas voces eran ignoradas, o peor, se las ridiculizaba y condenaba públicamente. Y esta ideología, la de poner la necesidad por encima de la capacidad, llegó a su punto más alto en el lugar más ilógico, la sala de juntas de una gran empresa. Y ahí se tomó una decisión final que fue básicamente un acto de autodestrucción. Esa reunión no fue para nada un debate de ideas. Fue una clase magistral de cómo usar un lenguaje ambiguo y amenazas escondidas. El objetivo no era buscar la mejor solución, sino forzar una decisión que ya estaba tomada. Y sobre todo, que nadie tuviera que asumir la responsabilidad. Pero en medio de todo ese teatro, Dagny se niega a ser parte del juego. Les dice las cosas como son. Denuncia el autoengaño de la Junta y su intento de lavarse las manos de las consecuencias de sus propias decisiones. Al final, la decisión es un acto de canibalismo empresarial. Votan para destruir lo único que funcionaba, su línea más exitosa, solo para calmar presiones políticas y, en el fondo, para comprar un poco más de tiempo antes del colapso inevitable. Esta decisión, sin embargo, no solo tuvo un impacto económico. Ahora vamos a ver cómo golpeó a nivel personal a los protagonistas, llevando el gran conflicto del mundo exterior directamente al interior de sus vidas. Justo después de esa reunión desastrosa, Francisco d'Anconia intenta consolar a Dagny y le explica esta diferencia fundamental, la que hay entre la gente que crea, que apuesta por su propio juicio, y la gente que solo vive de la opinión de los demás para saquear. La consecuencia de desmantelar la línea es inmediata y brutal.
El último tren que sale de Colorado es básicamente un retrato del caos social. Está lleno de gente desesperada que, irónicamente, le echa la culpa de todo a los mismos que construyeron lo que ahora están perdiendo. Y esta frase lo resume todo. Captura perfectamente el sentimiento general. Es el resultado lógico y directo de esa filosofía del sacrificio que tanto promovieron los líderes políticos y de opinión. Y el clímax de la historia se mueve, pasa de lo público a lo privado. El gran conflicto social que vimos a escala nacional ahora se concentra, como en un espejo, en la intimidad de un matrimonio. Lillian intenta usar el pasado como un arma. Usa las viejas promesas de sacrificio de Riordan para intentar controlarlo. Pero algo en él ya se rompió. Riordan, por primera vez, libre de culpa, se niega rotundamente a sacrificar su felicidad. Y este es el punto clave. Para Riordan, este momento no se trata de desafiar a su esposa. Es algo mucho más grande. Es el momento en que reclama su propia vida, sus valores y su derecho a existir para sí mismo. Una liberación total. Y así llegamos a la gran pregunta que queda flotando en toda la historia. ¿Por qué los creadores, los que innovan, los que construyen, terminan perdiendo el mundo que ellos mismos crearon a manos de aquellos que solo quieren controlarlo y repartirlo?